Éxodo del tiempo, donde los misterios cobran vida. Bienvenidos, amigos, a Éxodo del tiempo, un lugar donde la línea entre lo conocido y lo desconocido se vuelve tan fina como una hoja de papel. Aquí exploramos las historias jamás contadas, los enigmas que han perseguido a la humanidad durante miles de años. En esta ocasión nos adentramos en lo profundo, en el corazón de los misterios más oscuros y tenebrosos de la humanidad. Enigmas que siguen sin resolverse. Prepárense, porque lo que están a punto de presenciar desafiará su percepción de la realidad y les hará cuestionar todo lo que creían saber. Acompáñenme en esta expedición a los rincones más oscuros de la historia, la ciencia y lo inexplicable. Descubriremos juntos la verdad, o al menos nos acercaremos más que nunca a su sombra. Imaginen, si pueden, un mundo donde las personas se desvanecen en el aire, sin dejar rastro. No hablamos de simples desapariciones, sino de casos que desafían toda lógica, toda explicación racional. Personas que en un abrir y cerrar de ojos se esfuman de la faz de la tierra, dejando tras de sí un vacío desgarrador y un sinfín de preguntas sin respuesta. Desde las calles llenas de gente de las grandes ciudades hasta los caminos rurales más apartados, estas desapariciones inexplicables nos recuerdan lo frágil que es nuestra existencia, la fina línea que separa lo conocido de lo desconocido. Cada caso, un enigma envuelto en un misterio aún mayor. ¿Qué fuerzas, qué eventos inexplicables pueden estar detrás de estas desapariciones? Las teorías abundan, desde secuestros extraterrestres hasta portales a otras dimensiones, pero la verdad, al igual que las víctimas, permanece oculta. Acompáñenme a explorar estos casos, a analizar las pistas, a escuchar los testimonios de aquellos que quedaron atrás, marcados para siempre por la incertidumbre. A lo largo de la historia, grandes civilizaciones han dejado su huella en nuestro planeta. Imponentes estructuras, innovaciones sorprendentes, culturas vibrantes que florecieron durante siglos. Pero, ¿qué ocurre cuando estas civilizaciones, aparentemente de la noche a la mañana, se desvanecen? ¿Qué eventos catastróficos, qué fuerzas ocultas pueden llevar a la desaparición de imperios enteros? Desde las selvas impenetrables hasta las arenas infinitas del desierto, las ruinas de estas civilizaciones perdidas susurran historias de grandeza y decadencia. Los mayas, con su avanzado conocimiento de las estrellas y su repentina desaparición, la cultura Rapa Nui, con sus enigmáticos moais y su trágico final, la ciudad perdida de Petra, tallada en la roca y abandonada a su suerte. Cada una de estas civilizaciones perdidas es un recordatorio de que la historia es un ciclo, un ir y venir constante de auge y caída. Acompáñenme a desenterrar los secretos de estas culturas olvidadas, a descifrar las pistas que dejaron atrás y a comprender mejor el destino que quizás también nos espera a nosotros. Desde el comienzo de la humanidad hemos sido testigos de eventos que desafían nuestra comprensión del mundo natural. Fenómenos inexplicables, sucesos que parecen ir más allá de las leyes de la física, que nos hacen cuestionar la naturaleza misma de la realidad. En este capítulo nos adentramos en el mundo de lo sobrenatural, un mundo donde los límites de lo posible se vuelven borrosos y la lógica se enfrenta a lo inexplicable. Exploraremos desde apariciones fantasmales que vagan por castillos abandonados hasta objetos que se mueven solos, desafiando la gravedad y la razón. ¿Son estos fenómenos simplemente ilusiones, trucos de la mente? ¿O son destellos de una realidad alternativa, una dimensión invisible que coexiste con la nuestra? Acompáñenme a investigar los casos más intrigantes, a escuchar los testimonios de aquellos que han presenciado lo imposible y a explorar las diversas teorías que intentan explicar estos fenómenos sobrenaturales. Capítulo 4. El lado oscuro de la ciencia. La ciencia, en su búsqueda constante del conocimiento, a veces se adentra en territorios oscuros y éticamente cuestionables. Experimentos que desafían la moral, investigaciones que rozan lo inhumano, todo en nombre del progreso y la búsqueda de respuestas. En este capítulo exploraremos el lado oscuro de la ciencia, revelando los experimentos más controvertidos y escalofriantes de la historia. Desde los experimentos médicos de los nazis hasta la creación de armas biológicas, descubriremos cómo la sed de conocimiento, sin límites ni restricciones, puede llevar a la humanidad por un camino peligroso.
Acompáñenme a analizar los dilemas éticos, los límites morales que se cruzaron en nombre del progreso científico. Descubriremos cómo estos experimentos, a pesar de su oscuridad, han moldeado el mundo en el que vivimos y cómo su legado continúa siendo objeto de debate y controversia. Capítulo 5. El Triángulo de las Bermudas. En el inmenso océano Atlántico, en un área rodeada por las costas de Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico, se encuentra una región llena de misterio y leyendas, el Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, en esta zona han desaparecido barcos y aviones sin que nadie haya podido explicarlo, sucesos que no tienen lógica y que han dado lugar a un montón de teorías e historias. Estamos ante un fenómeno natural muy potente, anomalías magnéticas que no entendemos o algo todavía más misterioso. Desde barcos que se esfuman sin dejar rastro hasta aviones que desaparecen del radar de repente, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma sin resolver. Acompáñenme a surcar las aguas revueltas de este misterio, a investigar los casos más famosos y a descubrir las diferentes teorías que tratan de dar una explicación a las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Capítulo 6. Las desapariciones de Roanoke. En el año 1587, un grupo de 115 colonos ingleses se estableció en la isla de Roanoke, en la costa de Carolina del Norte. Su objetivo: establecer un nuevo hogar en el Nuevo Mundo. Sin embargo, 3 años después, cuando un barco de suministros llegó a la isla, la encontró completamente desierta. No había rastro de los colonos, solo una palabra tallada en un árbol croatoan. ¿Qué ocurrió con los colonos de Roanoke? ¿Fueron víctimas de enfermedades, ataques de nativos americanos o de algún otro destino aún más misterioso? La desaparición de la colonia de Roanoke se ha convertido en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia de Estados Unidos. Acompáñenme a adentrarnos en la historia de Roanoke, a analizar las escasas pistas que dejaron atrás los colonos y a explorar las diversas teorías que intentan explicar su misteriosa desaparición. En algún momento del siglo XV se escribió un libro misterioso en un idioma indescifrable, ilustrado con plantas y diagramas astronómicos jamás vistos. Este libro, conocido como el manuscrito Voynich, ha desafiado a los mejores descifradores de códigos, lingüistas e historiadores del mundo durante siglos. ¿Estamos ante un código secreto, un idioma perdido o una broma muy elaborada? El manuscrito Voynich, con sus páginas repletas de secretos, sigue siendo un enigma impenetrable. Acompáñenme a adentrarnos en las páginas de este libro misterioso, a explorar las diversas teorías sobre su origen y significado, y a descubrir por qué el manuscrito Voynich sigue siendo uno de los mayores desafíos intelectuales de nuestro tiempo. En febrero de 1959, un grupo de 9 estudiantes experimentados en senderismo emprendió una expedición a los montes Urales en Rusia. Sin embargo, un mes después, encontraron sus cuerpos dispersos en la ladera de la montaña conocida como Paso Dyatlov, en circunstancias extremadamente extrañas. Las tiendas de campaña estaban cortadas desde dentro, algunos de los cuerpos estaban descalzos o en ropa interior y otros presentaban lesiones inexplicables. ¿Qué ocurrió en el Paso Dyatlov? ¿Fue un accidente, una avalancha, un ataque de animales o algo aún más siniestro? Acompáñenme a investigar este misterioso incidente, a analizar las fotografías de la escena del crimen, los informes oficiales contradictorios y las numerosas teorías que rodean la tragedia del Paso Dyatlov. En 1977, la NASA lanzó las sondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2 con la misión de explorar los confines de nuestro sistema solar. A bordo de cada sonda, un disco de oro con sonidos e imágenes de la Tierra, un mensaje de esperanza y curiosidad dirigido a cualquier civilización extraterrestre que pudiera encontrarlo. Sin embargo, las Voyager también captaron algo más, señales de radio inexplicables provenientes del espacio interestelar. ¿Son estas señales simplemente ruido cósmico o podrían ser evidencia de vida inteligente más allá de la Tierra? Acompáñenme a explorar los misterios del espacio profundo, a analizar las señales de la Voyager y a descubrir qué podrían revelar sobre la vastedad del universo y la posibilidad de que no estemos solos.
Y así llegamos al final de nuestro viaje por los misterios más oscuros y tenebrosos de la humanidad, enigmas que siguen sin resolverse. Espero que esta expedición a lo desconocido les haya resultado tan fascinante como a mí. Si desean seguir explorando los límites de lo inexplicable, no olviden suscribirse a Éxodo del Tiempo y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos viajes. Gracias por acompañarme en esta aventura. Recuerden, el mundo está lleno de misterios por descubrir, solo hay que saber dónde mirar. Hasta pronto, exploradores. Antes de adentrarnos en los exorcismos más extraños de la humanidad, hagamos una breve parada en uno de los lugares más enigmáticos del mundo, el Vaticano. Paus III's. Este pequeño estado, epicentro de la Iglesia Católica, guarda secretos que han desconcertado a historiadores y curiosos por igual. Acompáñenme mientras exploramos 5 de los misterios más intrigantes del Vaticano. Paus I's. Primero, el caso de Emanuela Orlandi, una joven ciudadana del Vaticano que desapareció misteriosamente en 1983. Su desaparición ha generado innumerables teorías, desde conspiraciones políticas hasta secuestros por parte de sectas. Paus I's II, la biblioteca secreta del Vaticano. Se dice que en sus profundidades se almacenan documentos y libros que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y la religión. Solo unos pocos elegidos tienen acceso a sus tesoros ocultos. Paus I's. Tercero, el Archivo Secreto del Vaticano, una vasta colección de documentos históricos que abarca más de 1000 años. ¿Qué secretos se esconden en estos archivos? Algunos creen que contienen pruebas de eventos históricos que han sido ocultados deliberadamente. Paus I's IV. La supuesta existencia de un dispositivo llamado el Chronovisor, una máquina que permitiría ver eventos del pasado. Aunque la Iglesia niega su existencia, las teorías sobre este artefacto persisten. Paus I's. Y finalmente, los exorcismos realizados dentro del Vaticano. Aunque poco se sabe sobre estos rituales, se dice que los casos más extremos son tratados directamente por el Vaticano. ¿Qué horrores se esconden tras sus muros sagrados? Estos misterios nos recuerdan que incluso los lugares más sagrados pueden estar envueltos en enigmas insondables. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en los exorcismos más extraños de la humanidad. Paus III's. Antes de que nos despidamos por hoy, quiero compartir con ustedes un tema que ha puesto los pelos de punta a lo largo de la historia: los exorcismos. Prepárense para conocer 6 de los exorcismos más extraños que la humanidad ha presenciado, cada uno con una historia que desafía la lógica y la razón. Paus I's. Comencemos con el caso de Anneliese Michel, una joven alemana cuya batalla contra supuestas entidades demoníacas desencadenó un proceso judicial sin precedentes. Paus I's. Paus I's. Continuemos con el exorcismo de Robbie Mannheim, el niño cuya posesión inspiró la famosa película El Exorcista. Paus I's. Paus I's. No podemos dejar de mencionar el caso de Clara Germana Cele, una joven sudafricana que, según se dice, hablaba lenguas desconocidas y tenía una fuerza sobrehumana. Paus I's. Paus I's. También tenemos el exorcismo de Estefanía Gutiérrez Lázaro en España, un caso que todavía está rodeado de misterio. Paus I's. Paus I's. En quinto lugar, el exorcismo de Michael Taylor, un hombre británico que, después de ser exorcizado, cometió un crimen atroz. Paus I's. Paus I's. Y para terminar, el exorcismo de Julia, un caso documentado por el Dr. Richard Gallagher, que todavía deja perplejos a los expertos. Paus I's. Estos relatos no solo nos muestran el lado oscuro de la humanidad, sino que también nos invitan a pensar sobre lo inexplicable. Gracias por acompañarme en esta aventura adicional. Hasta pronto, exploradores. Recuerden, el mundo está lleno de misterios por descubrir. Solo tenemos que saber dónde buscar. Hasta pronto, exploradores. Historia 1. El misterio del Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos es una región del Océano Atlántico Norte que ha sido objeto de numerosos informes de barcos desaparecidos y fenómenos inexplicables. Los marineros han reportado extrañas luces en el agua y la sensación de ser observados por algo desconocido. En esta región, las corrientes oceánicas forman un mar dentro del mar, una zona en la que las algas flotan libremente creando una atmósfera inquietante. ¿Qué secretos esconde este misterioso lugar?
Acompáñenme mientras exploramos las teorías y relatos que intentan dar sentido a uno de los enigmas más antiguos del océano. Y ahora, exploradores, antes de despedirnos, adentrémonos en las profundidades del océano para desvelar el misterio del Kraken. Esta legendaria criatura marina ha cautivado y aterrorizado a la vez a lo largo de los siglos. Desde los antiguos navegantes nórdicos hasta historias contemporáneas, el Kraken se describe como un monstruo gigantesco que surge de las profundidades para atacar barcos, arrastrándolos hacia el abismo. Se han reportado avistamientos de esta inmensa criatura en diferentes partes del mundo. Algunos científicos creen que podría tratarse de una especie desconocida de calamar gigante. Los relatos varían, pero todos comparten un elemento en común: la enormidad y el aterrador poder de este ser mítico. Imaginemos por un momento las oscuras y gélidas aguas del océano, donde la luz del sol apenas penetra. En este reino de sombras, el Kraken se mueve con gracia y fuerza. Sus tentáculos se extienden como serpientes enormes, capaces de envolver y destruir cualquier embarcación que se cruce en su camino. ¿Pero es el Kraken solo producto de la imaginación humana o existe algo más detrás de estas leyendas? Acompáñenme a explorar las teorías y relatos que intentan arrojar luz sobre uno de los misterios más escalofriantes del mar. Gracias por unirse a mí en esta aventura estremecedora. Hasta pronto, exploradores. Recuerden, el mundo está repleto de misterios por descubrir. Solo tenemos que saber dónde buscar. Exploradores, antes de concluir este viaje, sumerjámonos en otro de los enigmas más cautivadores y a la vez aterradores de los vastos océanos, el Triángulo del Dragón. Al igual que el célebre Triángulo de las Bermudas, esta región del Océano Pacífico ha sido escenario de innumerables desapariciones de barcos y aviones. Los pescadores del lugar relatan extrañas luces que surcan los cielos y criaturas marinas desconocidas que merodean en las profundidades. Este misterioso triángulo se extiende entre Japón, las Islas Bonin y un punto en el Océano Pacífico, conformando una zona donde las brújulas se desorientan y las comunicaciones se desvanecen. Las leyendas narran que en estas aguas se han perdido más embarcaciones que en cualquier otro lugar del mundo. Algunos testimonios hablan de barcos que desaparecen sin dejar rastro, solo para reaparecer años después, vacíos y cubiertos de algas. En 1952, el gobierno japonés declaró esta zona peligrosa para la navegación tras la desaparición de 5 barcos militares en un lapso de solo 2 años. Al igual que en el Triángulo de las Bermudas, las teorías sobre lo que acontece en el Triángulo del Dragón abarcan desde fenómenos naturales inexplicables hasta la presencia de seres extraterrestres. Las aguas del Triángulo del Dragón son profundas y enigmáticas, y su historia está impregnada de sucesos que desafían la lógica y la comprensión humana. ¿Existirá acaso una conexión entre estos dos triángulos malditos o el Triángulo del Dragón encierra un misterio completamente singular? Acompáñenme a explorar las historias, teorías y conjeturas que rodean a esta enigmática región. Gracias por unirse a mí en esta estremecedora aventura. Hasta pronto, exploradores. No olviden que el mundo está colmado de misterios por desvelar. Solo debemos saber dónde buscar. Exploradores, antes de concluir este viaje, sumerjámonos en uno de los enigmas más cautivadores y aterradores de los vastos océanos, la ciudad perdida de la Atlántida. La leyenda de la Atlántida, una civilización avanzada que se hundió en el océano, ha fascinado a la humanidad durante siglos. Aunque no existe una prueba concluyente de su existencia, algunos creen que los restos de esta ciudad perdida podrían estar ocultos en las profundidades del océano. Según textos antiguos, la Atlántida era una ciudad poderosa y tecnológicamente avanzada que existió hace unos 9000 años. Su riqueza y conocimiento eran incomparables, pero se dice que fue tragada por el mar en un solo día y noche de infortunio. Muchas teorías sugieren que la Atlántida podría estar ubicada en algún lugar del Océano Atlántico, posiblemente cerca de las Azores o el mar Mediterráneo. Sin embargo, otros proponen lugares más exóticos como el Caribe o incluso la Antártida. El encanto de la Atlántida ha inspirado innumerables expediciones y misiones de investigación, pero la verdadera ubicación y existencia de esta ciudad mítica siguen siendo esquivas. Algunos creen que la ciudad fue víctima de desastres naturales como terremotos y tsunamis, mientras que otros especulan que fue un castigo divino por la arrogancia de sus habitantes.
La tecnología moderna, incluida la arqueología submarina y las imágenes satelitales, continúa buscando pistas que puedan revelar los secretos de la Atlántida. Sin embargo, el misterio perdura y la leyenda de esta civilización perdida continúa cautivando nuestra imaginación. ¿Podría haber sido la Atlántida un lugar real o es simplemente un mito nacido del deseo humano de exploración y descubrimiento? Acompáñenme mientras nos adentramos en las historias, teorías y especulaciones que rodean esta enigmática ciudad. Gracias por acompañarme en esta emocionante aventura. Hasta la próxima, exploradores. Recuerden, el mundo está lleno de misterios esperando ser descubiertos. Solo necesitamos saber dónde mirar. Exploradores, al continuar nuestro viaje por lo enigmático y lo inexplicable, adentrémonos en uno de los misterios marítimos más escalofriantes del siglo XX, el ESS Orang Medan. En 1947, el barco holandés SS Orang Medan fue encontrado a la deriva en el Océano Índico en circunstancias que aún desconciertan a los expertos. Toda la tripulación fue encontrada muerta, con expresiones de puro terror congeladas en sus rostros. Nadie sabe qué los condujo a su prematuro y misterioso final. El barco fue detectado por primera vez mediante señales de socorro con un escalofriante mensaje. Todos los oficiales, incluyendo al capitán, yacen muertos en la sala de cartas y en el puente. Posiblemente toda la tripulación esté muerta. A esto le siguió una serie de códigos Morse indescifrables y finalmente las siniestras palabras «muero». Cuando llegaron los rescatadores, encontraron los cuerpos de la tripulación esparcidos por el barco, sus rostros contorsionados en agonía y miedo. Incluso el perro del barco yacía muerto, a medio gruñido, lo que aumentaba la inquietante atmósfera. La temperatura a bordo era anormalmente fría y no había señales de lesiones físicas o lucha. Las especulaciones sobre la causa de esta tragedia abundan. Algunas teorías sugieren que la tripulación pudo haber estado expuesta a productos químicos peligrosos o gases tóxicos, mientras que otras se inclinan hacia explicaciones más sobrenaturales, citando actividad paranormal o intervención extraterrestre. También se han propuesto teorías de piratería, motín e incluso experimentos secretos del gobierno, aunque ninguna ha sido probada. Añadiendo aún más al enigma, poco después de que se encontraran los cuerpos, el barco supuestamente se incendió y finalmente se hundió, llevándose consigo cualquier posible evidencia que pudiera haber resuelto el misterio. Esta inquietante historia del SS Orang Medan continúa cautivando y aterrorizando, sirviendo como un sombrío recordatorio de lo poco que entendemos sobre los vastos océanos y los secretos que albergan. Acompáñenme mientras exploramos las teorías, las especulaciones y los espeluznantes detalles que rodean este enigma marítimo. Hasta la próxima, exploradores. Recuerden, el mundo está lleno de misterios esperando a ser descubiertos. Solo necesitamos saber dónde mirar. Exploradores, continuemos nuestro viaje hacia uno de los enigmas más fascinantes y antiguos de la humanidad, las pirámides de Egipto. Estas imponentes estructuras han cautivado a generaciones de arqueólogos, historiadores y curiosos por igual. Construidas hace más de 4000 años, las pirámides son testigos silenciosos de una civilización avanzada y de secretos aún por desvelar. La Gran Pirámide de Giza, la más célebre de todas, ha sido el centro de innumerables teorías y especulaciones. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios mover y ensamblar bloques de piedra de tal magnitud? Algunos proponen el uso de rampas y sistemas de poleas, mientras que otros se inclinan por conocimientos perdidos o incluso por la intervención de seres de otros mundos. Los misterios no terminan en su construcción. Las cámaras y los pasadizos ocultos en el interior de las pirámides han sido objeto de exploraciones y hallazgos asombrosos. Desde la cámara del rey hasta los enigmáticos pozos, cada rincón parece albergar secretos que desafían nuestra comprensión. Hay quienes creen que las pirámides fueron erigidas con fines astronómicos, alineadas con las estrellas y los ciclos celestes. Las inscripciones jeroglíficas y los artefactos hallados en las inmediaciones de las pirámides nos brindan atisbos de la vida, la religión y las creencias de los antiguos egipcios. Sin embargo, persisten numerosas preguntas sin respuesta. ¿Qué sabiduría perdida se ocultó con la caída de esta civilización? ¿Qué más aguarda por ser descubierto en las profundidades de estas colosales estructuras? Acompáñenme en esta exploración de los misterios y enigmas que rodean a las pirámides de Egipto. Desde las teorías más aceptadas hasta las más controvertidas, desentrañemos juntos los secretos de estos monumentos eternos. Hasta la próxima.
exploradores. Recuerden, el mundo está repleto de misterios esperando a ser revelados. Solo debemos saber dónde mirar. Exploradores, continuemos nuestro viaje hacia uno de los enigmas más fascinantes y antiguos de la humanidad, las pirámides de Egipto. Estas imponentes estructuras han cautivado a generaciones de arqueólogos, historiadores y curiosos por igual. Construidas hace más de 4000 años, las pirámides son testigos silenciosos de una civilización avanzada y de secretos aún por desvelar. La Gran Pirámide de Giza, la más célebre de todas, ha sido el centro de innumerables teorías y especulaciones. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios mover y ensamblar bloques de piedra de tal magnitud? Algunos proponen el uso de rampas y sistemas de poleas, mientras que otros se inclinan por conocimientos perdidos, o incluso por la intervención de seres de otros mundos. Los misterios no terminan en su construcción. Las cámaras y los pasadizos ocultos en el interior de las pirámides han sido objeto de exploraciones y hallazgos asombrosos. Desde la cámara del rey hasta los enigmáticos pozos, cada rincón parece albergar secretos que desafían nuestra comprensión. Hay quienes creen que las pirámides fueron erigidas con fines astronómicos, alineadas con las estrellas y los ciclos celestes. Las inscripciones jeroglíficas y los artefactos hallados en las inmediaciones de las pirámides nos brindan atisbos de la vida, la religión y las creencias de los antiguos egipcios. Sin embargo, persisten numerosas preguntas sin respuesta. ¿Qué sabiduría perdida se ocultó con la caída de esta civilización? ¿Qué más aguarda por ser descubierto en las profundidades de estas colosales estructuras? Acompáñenme en esta exploración de los misterios y enigmas que rodean a las pirámides de Egipto. Desde las teorías más aceptadas hasta las más controvertidas, desentrañemos juntos los secretos de estos monumentos eternos. Hasta la próxima, exploradores. Recuerden, el mundo está repleto de misterios esperando a ser revelados. Solo debemos saber dónde mirar. Exploradores, adentrémonos juntos en uno de los enigmas más cautivadores y ancestrales de la humanidad, las pirámides de Egipto. Estas imponentes estructuras han fascinado a generaciones de arqueólogos, historiadores y personas curiosas. Erigidas hace más de 4000 años, las pirámides se alzan como testigos silenciosos de una civilización avanzada y de misterios aún por desvelar. La Gran Pirámide de Giza, la más célebre de todas, ha sido el epicentro de innumerables teorías y especulaciones. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios mover y ensamblar bloques de piedra de tal magnitud? Algunos proponen el uso de rampas y sistemas de poleas, mientras que otros se inclinan por conocimientos perdidos o incluso la intervención de seres extraterrestres. Los enigmas no se limitan a su construcción. Las cámaras y pasadizos ocultos en el interior de las pirámides han sido objeto de exploraciones y descubrimientos asombrosos. Desde la cámara del rey hasta los misteriosos pozos, cada rincón parece albergar secretos que desafían nuestra comprensión. Hay quienes creen que las pirámides fueron construidas con fines astronómicos, alineadas con las estrellas y los ciclos celestes. Las inscripciones jeroglíficas y los artefactos hallados en las inmediaciones nos ofrecen destellos de la vida, la religión y las creencias de los antiguos egipcios. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué sabiduría perdida se ocultó con la caída de esta civilización? ¿Qué más aguarda por ser descubierto en las profundidades de estas colosales estructuras? Acompáñenme en esta exploración de los misterios y enigmas que envuelven a las pirámides de Egipto. Desde las teorías más aceptadas hasta las más controvertidas, desentrañemos juntos los secretos de estos monumentos eternos. Hasta la próxima, exploradores. Recuerden, el mundo está repleto de misterios esperando a ser revelados. Solo debemos saber dónde mirar. Exploradores, continuemos nuestro viaje por los secretos de las pirámides egipcias. Tras desvelar los enigmas que ocultan en su interior, ha llegado el momento de profundizar en las teorías que rodean su construcción. Las pirámides, en especial la Gran Pirámide de Giza, nos desafían con su precisión arquitectónica y su monumentalidad. Una de las teorías más extendidas alude al uso de rampas. Algunos arqueólogos proponen que los antiguos egipcios erigieron rampas rectas o en espiral alrededor de la pirámide, empleando una ingente fuerza de trabajo y herramientas básicas para desplazar los enormes bloques de piedra. No obstante, la logística de tal operación sigue siendo un misterio, teniendo en cuenta el tamaño y el peso de los bloques. Otra teoría fascinante es la del uso de poleas y contrapesos. Esta hipótesis sugiere que los egipcios podrían haber utilizado un sistema de poleas y contrapesos para elevar las piedras a grandes alturas. Si bien esta teoría brinda una explicación más sofisticada, también plantea interrogantes sobre los conocimientos tecnológicos de la época.
Más allá de las teorías tradicionales, surgen propuestas más controvertidas. Algunos investigadores insinúan que los antiguos egipcios poseían conocimientos avanzados de física e ingeniería, conocimientos que se han perdido con el paso del tiempo. Otros van aún más lejos, planteando la intervención de seres extraterrestres en la construcción de las pirámides, basándose en la precisión geométrica y la alineación astronómica de estas estructuras. La teoría de la alineación astronómica sostiene que las pirámides fueron edificadas en perfecta alineación con las estrellas y los ciclos celestes. Esta hipótesis apunta a que los egipcios no solo eran hábiles constructores, sino también astrónomos adelantados, capaces de cartografiar el firmamento con una precisión asombrosa. Al explorar estas teorías, una certeza se impone. La construcción de las pirámides continúa siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad. Cada teoría nos proporciona una pieza del rompecabezas, pero la imagen completa aún se nos escapa. Hasta la próxima, exploradores. Sigamos buscando respuestas en los misterios del pasado, pues cada hallazgo nos acerca un poco más a desentrañar los secretos de estas maravillas ancestrales. Exploradores, tras indagar en las teorías sobre la construcción de las pirámides, nos adentramos en un terreno aún más enigmático: la conexión de estas estructuras con el universo. ¿Fueron las pirámides algo más que tumbas monumentales, observatorios astronómicos o incluso puertas a otras dimensiones? La teoría de la alineación astronómica propone que las pirámides no solo fueron erigidas con una precisión geométrica asombrosa, sino que también se encuentran perfectamente alineadas con las estrellas del cinturón de Orión. Esta constelación tenía un significado muy especial para los antiguos egipcios, quienes la relacionaban con Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Es más, algunos investigadores han encontrado correspondencias entre la posición de las pirámides y la ubicación de otras estrellas importantes en el firmamento. Esta teoría sugiere que los egipcios no solo fueron constructores y arquitectos excepcionales, sino también astrónomos avanzados que utilizaron las pirámides para cartografiar los cielos y, puede que, predecir eventos celestes. Sin embargo, la conexión cósmica de las pirámides va más allá. Algunos teóricos plantean que estas estructuras pudieron haber sido diseñadas para canalizar la energía del universo. Se ha especulado sobre la geometría sagrada y cómo la forma piramidal puede concentrar y amplificar la energía, creando un campo energético que podría haber sido utilizado en rituales o incluso para comunicarse con otras civilizaciones, tal vez de otros mundos. Aunque estas teorías puedan parecer extravagantes, nos invitan a mirar más allá de lo evidente y considerar la posibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran un conocimiento que aún hoy nos resulta incomprensible. La conexión entre las pirámides y el cosmos sigue siendo un misterio fascinante, un enigma que nos desafía a continuar explorando y descubriendo. Hasta nuestro próximo encuentro, exploradores. Sigamos profundizando en los misterios del pasado, pues cada hallazgo nos acerca a desvelar los secretos de estas maravillas ancestrales.